El tipo de erosión que vemos en la esfinge es mejor explicada por la acción de una corriente de agua. Se necesitaría lluvia para ese grado de deterioro, 12 pies en algunos lugares, y no ha llovido en Egipto por tal vez 10 o 15 o 20 mil años. Eso nos acarrea un fabuloso problema, porque esto significa que estamos observando, probablemente, un monumental trabajo artístico creado en un momento cuando nadie en el planeta Tierra era capaz de hacer nada como eso. ¿No había otra civilización contemporánea para llevarlo adelante? ¿Quién lo hizo entonces? ¿Podría ser que estas antiguas esculturas compartieran una herencia común? ¿Que la esfinge hubiera sido construida por literales descendientes de aquellos que crearon el sorprendente rostro en Marte mucho antes? ¿A quién o qué intenta representar ese rostro? ¿La NASA ha limitado esfuerzos por volver a fotografiar la planicie de Sidonia? ¿O el fantasma galáctico ha tomado revancha una vez más? El año 2001 se suponía como el año del gran descubrimiento, pero ¿estuvo la tecnología a la altura de este sueño? $1 billón fue invertido en un satélite llamado el Observador de Marte. ¿Podría darnos las respuestas? Han pasado más de 30 años desde que Estados Unidos ha logrado el desembarco del hombre en la Luna. Pero aún por razones desconocidas, las exploraciones americanas tripuladas han sido poco menos que inútiles. En lugar de regresar a la Luna y construir bases, o de ir a Marte para ver qué hay allí, estamos confinados a la órbita terrestre, operando esencialmente como una compañía de transporte, con transbordadores, mientras un sistema solar entero aguarda. ¿Cómo pudieron equivocarse tanto los futuristas? En los mismos 30 años, la tecnología ha cambiado en todo sentido. La tecnología en comunicaciones ha anulado todas sus trabas, mientras las computadoras han abierto posibilidades soñadas brindando su poder al alcance de todos. Pero los programas espaciales de hoy, esencialmente, utilizan la misma tecnología descubierta por el programa Apolo hace más de 30 años atrás. Ahora, después de 20 años del descubrimiento de la NASA en Sidonia en el 76, es obvio que se ha suprimido cualquier sondeo profundo dirigido en esta dirección e incluso el acceso al programa espacial entero. Y para aquellos detrás del programa, la presencia de un rostro humano en la superficie de un planeta cercano inmediatamente parece implicar una escena escalofriante de ficción alienígena. ¿Podría ser esa la respuesta? ¿Cuál es el desarrollo de la tecnología espacial deliberadamente interrumpida por temor de descubrir artefactos alienígenas? ¿O alguien ya ha decidido que los artefactos que han sido encontrados simplemente son parte de una política implementada? En 1959, la NASA tenía una comisión de estudio a cargo del prestigioso Brookings Institute titulada Estudios propuestos sobre las consecuencias de las actividades humanas pacíficas en el espacio. Y la repentina aparición de docenas de reportes de ovnis en los 10 años precedentes. Tal vez no sea una sorpresa que el estudio incluyera una importante sección para ese momento titulada Implicancias del descubrimiento de vida extraterrestre. En esta sección del documento de 264 páginas, los expertos de Brookings advierten a la NASA que cosmólogos y astrónomos piensan que es bastante probable que haya vida inteligente en muchos sistemas solares. Y sorprendentemente concluyen, artefactos abandonados en algún momento por estas formas de vida posiblemente sean descubiertos durante nuestras propias actividades espaciales en la Luna, Marte o Venus. Ellos continuaron señalando mucho antes de que Arthur Clarke pusiera palabras en la boca de admiradores futuristas. Esto podría provocar una grave ruptura social y un golpe cultural en caso que llegara a ser descubierto prematuramente. De hecho, recomiendan firmemente total supresión de esta información. Pero las preguntas aún permanecen. ¿Fue esto de hecho un artefacto o una interesante anomalía? Hoagland y su equipo atacaron el trabajo con renovado vigor. ¿Podría haber pistas en el hecho de que la esfinge sea una combinación de hombre y león? ¿O podría estar la respuesta en la compleja geometría que la misión a Marte ha comenzado a desarrollar alrededor de las estructuras cercanas? ¿O podría ser ambas? Tal vez haya una conexión. Tal vez el rostro de Sidonia sea mitad hombre, mitad algo más. Primero copiaron la primera mitad de la cabeza de Sidonia, haciendo una imagen de espejo con ella y la pasaron al otro lado. El resultado fue muy interesante, pero inconcluso.
Sin embargo, cuando intentaron lo mismo con la mitad derecha, la colocaron encima y la hicieron coincidir con el lado izquierdo. El resultado fue la clara imagen de un león. ¿Es esto meramente una extraña ilusión óptica o es la clave para entender la verdad sobre la historia de Marte? Seguramente aún es posible considerar una mera coincidencia la conexión aparentemente misteriosa entre la Tierra y Marte. Lo que se necesitaba era alguna clase de prueba científica. Aquí en Southwest England, la montaña construida por el hombre, Silbury Hill, fue erigida sobre el horizonte en tiempos inmemoriales. Cerca a Avebury, en otro monumento megalítico, creemos que de miles de años de antigüedad, se observa una pared de tierra preservando un círculo interno que parcialmente resguarda antiguas piedras. El área también contiene una sorprendente conexión con las estructuras de Sidonia. La conexión aquí fue determinada no por la simple observación o incluso suposición, sino por los llanos de ciertas geometrías. La pregunta es, ¿estos antiguos monumentos en Inglaterra corresponden en tamaño, forma y dimensión con el grupo de estructuras geométricas en el llano llamado Sidonia? ¿Qué pasa si el círculo de Avebury en Inglaterra fue hecho intentando representar una analogía del cráter de Sidonia? Y Silbury Hill, a unas millas al sur, ¿vendría a representar el Tholos de Sidonia en Marte? Los antiguos ángulos y posición incluyen dónde estaría el precipicio donde la pirámide tetraedra parece yacer. Este ángulo específico interconecta a ambos, el famoso 19.5. Todo parece encajar, incluyendo el gran tamaño de Silbury Hill, en términos de este foso exterior con referencia al Tholos. Fue en este punto que comenzamos a preocuparnos menos sobre la presencia del rostro de Marte y más sobre el significado del mensaje de Sidonia. ¿Pero podría haber más allí que este mensaje que Hoagland y su equipo imaginan? ¿Más que un mensaje científico? ¿Podría ser que las pirámides de Egipto y las pirámides de Sidonia potencialmente tuvieran una herencia común? ¿Compartieran un tributo bíblico al creador del universo? Utilizamos tipología, que es el estudio de los símbolos y su significado en la escritura bíblica, para entender qué hay en la superficie de Marte y Sidonia. Encontramos que en su totalidad el complejo de Sidonia relata las profecías del Antiguo y del Nuevo Testamento, y la primera y la segunda venida de Cristo. La arquitectura de Sidonia es una representación geométrica de las Escrituras. El rostro representa a Jesús y la colina gigante es un altar a Dios. El Tholos fue construido con las especificaciones que Dios dio a Moisés en el libro del Éxodo. Los constructores de Sidonia obviamente sabían que Dios en el futuro moriría en forma de hombre en la tierra. ¿Y quiénes eran los habitantes de Marte? Nuestros estudios muestran que fue una civilización de ángeles que vivieron en Marte antes de la creación de los seres humanos en la Tierra. Esta civilización utilizaba sus monumentos para glorificar a Dios, su creador. Los constructores de los monumentos, quienes una vez siguieron a Dios, fueron destruidos por rebelarse contra Él. También vemos que la destrucción de los monumentos de Marte se debió a un gran cataclismo, un precursor de lo que podría suceder en la Tierra en un futuro. Tengan o no estas referencias bíblicas significado, o si la geometría de Hoagland es válida, depende completamente de poder probar que los monumentos de Marte fueron realmente construcciones. La NASA, a pesar de su protagonismo en el descubrimiento, es curiosamente indiferente a encontrar pruebas, incluso pensando que aparentemente tendría los medios desde hace 20 años. El 25 de septiembre de 1992, la más sofisticada sonda espacial de su tipo fue lanzada al espacio exterior. El observador de Marte fue diseñado para orbitar, fotografiar y estudiar cuidadosamente el planeta rojo con mayor detalle que anteriormente. Fue el extenso trabajo realizado por Hoagland y su equipo en la misión a Marte lo que originara el suficiente interés para convencer a la NASA de volver a fotografiar el rostro después de más de 20 años. Nada más alejado. La agencia espacial, de hecho, hizo algo completamente inaudito. Desde que las primeras cámaras televisivas fueron enviadas en misión espacial a mediados de los 60, la NASA siempre ha compartido estas imágenes de video con el mundo. Pero justo antes del lanzamiento del observador de Marte, la NASA anunció que por primera vez no permitiría ninguna imagen en vivo en las cadenas de televisión. ¿Por qué? ¿Por qué la Agencia Nacional Espacial de pronto cambiaría la política que había mantenido por más de 40 años?
¿Podría ser que allí hubiera algo más que el fantasma galáctico de las fábulas? ¿Había la NASA violado uno de sus más antiguos y más rígidos protocolos? Pasar a la órbita, la acalorada, a veces amarga controversia sobre el rostro en Marte, se había mantenido vigente por casi 20 años. Si estos descubrimientos realmente probaban que una vez hubo vida inteligente en otro mundo, ¿no parecía razonable intentar dar una mirada más cercana a Sidonia? El observador de Marte haría exactamente eso, pero en cambio la llegada se convirtió en un bizarro rompecabezas. El 22 de agosto fue anunciado que el observador de Marte había desaparecido 14 horas antes. De acuerdo con el anuncio oficial, se había perdido todo contacto a las 6 p.m. hora del Pacífico la noche anterior. Por alguna inexplicable razón, la NASA había pospuesto el anuncio 14 horas. El momento del anuncio fue bastante extraño. Las cosas se volvían más y más confusas. Por primera vez en la historia de la NASA, sus técnicos deliberadamente instruyeron a la nave espacial a apagar el telemetrio. Así, cuando el accidente ocurrió, no había literalmente ninguna conexión con la base de control. Así que los ingenieros no pudieron reconstruir lo que había ocurrido exactamente. Están aquellos que creen que alguien o algo no quiere que consigamos dar una mirada de cerca al planeta rojo. Y eso no está en el espacio exterior, sino aquí, en la Tierra. La misión del observador de Marte puede haber estado condenada incluso antes de abandonar la Tierra. El huracán Andrew golpeó la costa de Florida en el momento en que el observador de Marte era preparado para su lanzamiento. Aunque había sido preparado para tal asalto, los técnicos chequearon la sonda para asegurarse de que no había sido dañada por la tormenta. El sistema de nitrógeno estaba equipado con filtros especiales para prevenir polvo y fragmentos que podrían alterar el sistema, y las cámaras estaban en su compartimiento estanco. A pesar de esto, trozos de papel y polvo fueron encontrados en ambos compartimientos. Parecía como si algo hubiera barrido el suelo y echado los desperdicios en la sonda. No parecía que el huracán Andrew hubiera sido responsable de eso. ¿Pero por qué alguien querría sabotear una misión fotográfica a Marte? ¿Qué había en nuestro planeta vecino que alguien no quería que viéramos? ¿Cuál es el secreto que están intentando proteger? Dada la paranoia del reporte Brookings, Richard Hoagland sugiere varias posibilidades. Una de ellas es que tuvimos una civilización previa altamente tecnológica aquí en la Tierra, que fue a Marte, construyó algunas cosas y luego colapsó. Y recién ahora estamos redescubriendo nuestra herencia. Una segunda hipótesis es que alguien más, alguien desde muy lejos, a cientos o incluso miles de años luz del sistema solar, llegó aquí, llegó a Marte, construyó una civilización y dejó algunas construcciones con la forma de prototipo de ser humano que conocemos. Esto sucedió hace miles de años, cuando ellos nos contactaron incluso aquí en la Tierra. Algún día, tal vez descubramos que de hecho somos marcianos. Asumiendo por el momento que tal vez hubo una raza floreciente en Marte alguna vez en el pasado, ¿por qué se molestarían en construir tales monumentos? Sidonia fue probablemente construido para comunicar algo fundamental. De hecho, desde la geometría que encontramos, creemos que fue diseñada para comunicar toda una nueva física, una gran y unificada teoría de campo. Esto se nos es dado, comunicado incluso por las fotografías del Viking, por el esquema geométrico de las estructuras.